Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña desde Bolivia Eric Torrico Villanueva, doctor en comunicación y director académico del área de posgrado en comunicación y periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar en La Paz. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Esteban. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Es un gusto poder compartir tiempo y criterios con los amigos, colegas, estudiantes también de Costa Rica. Muchas gracias, Eric, a vos por aceptar la invitación al programa. Hoy vamos a conversar sobre un tema interesante, descolonizar la comunicación, decolonizar la comunicación. Y vos publicaste un libro hace unos años, hace unos 4 años, hacia la comunicación decolonial. Para empezar, Eric, normalmente nos pasa que cuando suele hablar de comunicación, incluso de medios de comunicación, se suele reducir lo que entendemos de ello a las grandes cadenas televisivas o incluso en televisión. Internet. Me parece importante, incluso es un tema que trabajabas en tu libro, respecto a qué tenemos que entender por comunicación. Sí, es verdad. Hay una lógica, convivencia cotidiana de todos nosotros, de todas las personas, con el hecho comunicacional. O sea, todo el tiempo estamos comunicándonos o siendo comunicados. Hay comunicación en el deporte, en el entretenimiento, en la educación, en la salud. Bueno, en todos los espacios en que nos movemos está la comunicación. Y probablemente eso hace que la mayor parte de la gente considere que se trata de un proceso natural, por una parte. O sea, no hay que preocuparse por el asunto. Ahí está, digamos, ¿no? Y por otra, también hay una fijación muy fuerte con lo que tú decías, con la presencia mediática, con la presencia tecnológica. Cuando se habla de comunicación con cualquier persona, suele pasar esto, que inmediatamente relaciona el tema con la prensa, la televisión y ahora último con las tecnologías móviles, con la tecnología digital. Entonces pareciera que hay una fusión entre tecnología y comunicación y que hasta sería impensable comunicarnos por fuera de estas tecnologías. Entonces hay esos dos problemas. Uno es para resumir un poco, de que se entiende que la comunicación sería algo que nos viene dado naturalmente, y el otro es de la identificación entre comunicación y tecnología. Pero justamente me parece que es muy necesario que más bien empecemos a preocuparnos por el concepto, porque el concepto describe lo que se está haciendo en la práctica en algún área de la realidad, pero al mismo tiempo puede condicionar eso que se hace. Y la comunicación está así, ¿no? No nos damos cuenta generalmente de que la comunicación es un hecho social. O sea, la comunicación no es natural, la comunicación la aprendemos, la comunicación la conquistamos. Eh, por ejemplo, cuando nacemos, no es que ya venimos conversando, ¿no? Sino que hay que seguir todo un proceso de socialización, de aprendizaje, que no siempre es fácil. Y después, para movernos en los otros códigos, todavía tenemos que trabajar más. Por ejemplo, aprender la palabra escrita o aprender a construir mensajes y sentidos audiovisualmente. Eso no es algo que se dé de manera natural. Y
hay que reconocer entonces que se trata de algo producido culturalmente, algo que se genera en un medio social determinado y que traduce, expresa los condicionamientos de ese medio social también. La comunicación siempre ha de estar en ese sentido relacionada con unas estructuras de poder que normalmente las ha de reproducir a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las conductas machistas pueden tener mucho que ver con los modos en que se ha aprendido la comunicación en la familia. Y en el otro extremo, la comunicación también puede ser útil para denunciar esas estructuras de poder, para ponerlas en cuestión y, lógicamente, para transformarlas, ¿no? Entonces, por eso es importante que todos nosotros, todas las personas, en algún momento nos detengamos a reflexionar sobre qué es la comunicación, cuáles son sus alcances y qué se puede hacer con ella. Sí, ahora que mencionas estos lugares de comunicación, eh, pienso en el texto este de Martín Barbero sobre la comunicación popular y el valor de la comunicación popular y de estos espacios, ¿verdad? Uno piensa, o en el texto de Barbero, por ejemplo, habla del mercado, el mercado como un espacio de comunicación. Eh, También, claro, uno piensa, digamos, bueno, por lo menos acá en Costa Rica, quienes van al mercado y quienes siguen yendo al mercado y, por ejemplo, no hacen el grueso de sus compras en una gran cadena de supermercados, donde es mucho más impersonal y no se da este proceso. Y en ese proceso comunicacional se desmontan mitos mediáticos también, en el afrontar la realidad y ver la comunicación en ese espacio y en esa posibilidad, ¿no? Donde podemos confrontar la realidad que nos muestra la pantalla, por ejemplo, a través de un noticiero, con lo que realmente sucede o con una opinión diferente al presentador de noticias. Mm. Es verdad, o sea, la realidad está ahí cara a cara, ¿no? Y es diferente la comunicación que se ha de dar con mediaciones tecnológicas. Por eso es preocupante que, por ejemplo, dos personas estén incluso físicamente cerca, pero muy distantes porque están comunicándose por sus teléfonos inteligentes, ¿no? Mandándose mensajes. Es muy habitual ahora esta imagen de, sobre todo jóvenes, reunidos en torno a una mesa en un café, pero yo no sé ya para qué se reúnen, porque cada uno está en su propio mundo, ¿no? Están prendidos a sus teléfonos y están en contacto con quien sea que no está ahí en la mesa, que no está a su lado, que no está a su frente. Entonces, la comunicación se distorsiona y es cierto que más bien la recuperamos en otros espacios, ¿no? En estos espacios más domésticos, más cotidianos, más de base, donde hay felizmente la posibilidad de interactuar, de mirar a los ojos al interlocutor, de escuchar su voz, de, bueno, tener una relación más horizontal, no fabricada, no producida, como se dice en el mundo de los medios, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hay mucha gente que se prepara para aparecer en su foto de perfil, ¿no? Que se prepara para estar en la videoconferencia. Bueno, estamos perdiendo la naturalidad, estamos relacionándonos más entre imágenes que entre personas. Y bueno, esas circunstancias son las que tienen que hacernos reflexionar para volver a la comunicación, que es la que nos puede acercar entre seres humanos y que también es una vía de humanización, porque nos permite expresarnos, porque nos permite ser reconocidos, porque nos permite reconocer, porque nos permite participar, ¿no?
o sea, decir y escuchar, y eso es fundamental. En cambio, las tecnologías ya vienen como que con menús predefinidos y se está reemplazando la interrelación por la interactividad, ¿no? Que es más bien una reacción frente a un estímulo, como sucede con los likes, ¿no? O sea, me ha llegado un mensaje que no lo he hecho yo y lo único que puedo decir es me gusta o no me gusta. Y ahí se acaba toda mi posibilidad de participación. Y eso incluso está llegando hasta el campo político y entonces creo que al final tenemos unas sociedades adormecidas, entretenidas, ¿no? Pero que no están efectivamente involucradas en los asuntos públicos. Eso es lo que hay que pensarlo y plantearnos alternativas de superación. Mencionas, de entre esto que mencionas, me vienen dos cosas a la cabeza. Primero, la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo de la que nos hablaba Guy Debord hace ya más de 40 años. Y, por ejemplo, hay uno de estos pequeños aforismos en el libro que, que siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de redes, cuando Debord decía que la realidad se ha empezado a suplantar por imágenes. Y esto viene en las fotografías, viene esto que estás hablando, el crear la fotografía, el construir el perfil. Es casi como ficcionalizar la realidad y sos el personaje de tus redes sociales y hasta qué punto ese personaje de tus redes sociales se convierte en vos, ¿verdad? Traslapa la realidad, esa ficción. Y por otro lado también me viene este concepto que empezaron a hablar algún grupo de españoles hace unos años, del click activismo, ¿no? Ujú. ¿Verdad? O sea, básicamente demuestro mi descontento con un like o un dislike, ¿no? Me enoja, protesta, movilización social, entonces la gente dice, me gusta, voy a asistir, pero mm, físicamente nunca se hizo presente. Dio su apoyo por redes sociales solamente. Eh, ¿Y cómo traslapa esto a la política y a la vida en comunidad? Sí, has mencionado un concepto clave, este de personaje, ¿no? Y el personaje en la tradición dramática del teatro es alguien que aparece frente a un público con un enmascaramiento, ¿no? O sea, se personifica a algo que no se es. Entonces, estamos llegando, sí, gracias a la explosión tecnológica, a este tipo de comunicación entre personajes. Y eso está generando, obviamente, un distanciamiento sustancial entre los seres humanos, ¿no? Los que estamos detrás de esas máscaras, ¿no? Y en el campo de la política, sí se tiene también esta participación mediatizada, ¿no? A distancia. Viene bien ahí el concepto de telepolítica también, ¿no? Estas políticas que se hace desde lejos, ¿no? Sin rozarte con la vida real, y además que te lleva a pensar que ya cumpliste tu papel de ciudadano por el hecho de que compartiste un meme que puede ser crítico de algo, o que dijiste que estás de acuerdo con la posición de alguien, y ahí se termina, ¿no? Pero entonces de nuevo volvemos a esta situación de la pasividad. Hay una ciudadanía desmovilizada, hay una ciudadanía despreocupada, y que al final ha de dejar que, bueno, sean los que controlan el poder, los que tomen las decisiones que aparentemente serían las más adecuadas para el conjunto. Pero se está transformando entonces también
eh, la política, y esto desde hace ya varios años, desde la televisión misma, ¿no? Pero ahora con más énfasis con la telefonía celular en especial y las redes virtuales, se está transformando de aquella política que se hacía en la calle, en la plaza, frente a las instituciones públicas o dentro de ellas, eh, por una política que más bien es hecha desde la casa, desde el sitio de trabajo, desde el lugar de entretenimiento, y que además es circunstancial, ¿no? Es eventual, no es algo que ya nos llega a convocar en torno de un determinado proyecto, porque también hemos perdido los proyectos de sociedad, se han hecho cada vez más difusos y todo parece que tiene que tender a que haya una administración tranquila de las cosas, que no llegue a afectarnos mayormente y bueno, vamos a estar bien. Entonces, la comunicación también está haciendo su papel en eso y creo que no es un papel muy honorable que digamos. Sí, ahí vamos a hacer una pausa, pero ahí estamos llegando a un punto importante que es esa, no sé, podemos pensarlo hasta responsabilidad política de los individuos y cómo la comunicación es una herramienta para esto, ¿verdad? Como la comunicación como una herramienta política, que en muchos casos, incluso desde la forma en que ha sido conceptualizada y tomada y absorbida la idea de la comunicación, que suele casi que despolitizarla en algunos aspectos o funcionar muy bien a intereses políticos concretos también. Vamos a ir a una pausa y ya continuamos conversando. Ya volvemos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenida de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Eric Torrico de la Universidad Andina Simón Bolívar en La Paz. Y continuamos conversando sobre comunicación. Eric, venimos hablando sobre este vínculo con la política. Y es inevitable pensar cómo, ya sea si el ejercicio del entretenimiento por parte de los grandes medios de comunicación y de estos nuevos aparatos y nuevas tecnologías llevan a despolitizar, o si hay un control político sobre esto. Como, por ejemplo, entender la forma en que o como conversábamos, la forma en que hemos entendido la comunicación y ha sido absorbida por los grandes medios para reducir la idea de la comunicación a su ejercicio. También sucede, por ejemplo, con la libertad de expresión y la práctica política de esta. Cómo podemos pensar o creer o entender la libertad de expresión como el derecho al berreo, simplemente poder estar en la esquina diciendo lo que quiero y que no me censuren, sin tener la posibilidad real de poder ejercer la libertad de expresión plenamente. Y cómo los grandes medios han absorbido entonces también la idea de la libertad de expresión, cómo se han adueñado de esta y se transforman de un momento a otro en la voz del pueblo, siendo al fin y al cabo siguiendo una línea donde entonces la libertad de expresión se reduce a la libertad de prensa, la libertad de prensa se termina reduciendo a la libertad de empresa y la libertad de expresión terminó siendo lo que opina el dueño de los medios. ¿Cómo, cómo vemos esto? ¿Cómo ves vos esta relación? ¿Cómo podemos cómo podemos reflexionar al respecto? Así como mencionábamos hace unos minutos que hay una identidad en el mundo coloquial, digamos, entre lo mediático y la comunicación, también está esta otra identidad ya en el interior
del espacio mediático, ¿no? Se piensa que la libertad de expresión es un valor, es un principio, es una prerrogativa que solo les corresponde, les pertenece a los medios de difusión. Y sí, estos medios, de cualquier signo que sean, aparecen generalmente como representantes de esa libertad, y no solo de esa libertad, sino de todas las libertades, ¿no? Pero también como representantes del pueblo, como portavoces del pueblo. Y es evidente que pasa en varios países, comentábamos contigo fuera de cámaras, en Bolivia también pasa lo mismo. Hay espacios en los medios que toman el nombre del pueblo, ¿no? Explícitamente. Aquí tenemos un programa radiofónico que se llama La Voz Popular, por ejemplo. Entonces, se supone que el medio es una especie de canalizador de la expresión del pueblo y por esa vía gana legitimidad. Eso ha llevado, entre paréntesis, en muchas partes a que gente de los medios después capitalice esa legitimidad y se lance al ámbito de la política, ¿no? Pero si volvemos a la cuestión de la libertad, creo que hay que conectarla con otras libertades también, en primer lugar. Por ejemplo, la libertad de pensamiento es algo que igual lo tenemos ahí guardado, ¿no? No parece preocuparnos. Y es la libertad de pensamiento una precondición de la libertad de expresión. Porque si no podemos pensar con cabeza propia, ¿de qué, sobre qué, cómo vamos a expresarnos, ¿no? Y entonces lo fundamental es que tengamos la posibilidad real de desarrollar nuestro propio criterio frente a los acontecimientos de interés público para poder participar activamente, ejercer una ciudadanía creativa y proactiva, ¿no? Esa libertad de pensamiento, entonces, ha de dar lugar recién a la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión ha de conectarse con la libertad de publicación. Y bueno, hay una secuencia más larga que puede implicar inclusive la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de ser disidente en determinados contextos. Bueno, todo eso tiene que ver con la cuestión más amplia de los derechos, ¿no? Entonces creo que un modo de enfocar esta problemática puede ser justamente ese, y llevarnos hacia el campo de los derechos. Y tendríamos que hablar más que de algunas libertades, de un sistema de libertades que estaría empaquetado en el derecho a la información y la comunicación. Esta es una propuesta que ha surgido en los años 60 del siglo pasado en Francia, pero sobre todo se ha venido desarrollando en América Latina y en particular creo que en las últimas décadas. América Latina ha sido, en eso sí, líder para demandar el reconocimiento de este derecho. No lo tenemos en la mayoría de los países de manera explícita. En el caso de la región, hasta donde recuerdo, solo hay dos constituciones que han asumido este derecho así de manera expresa, el derecho a la información y la comunicación o el derecho a la comunicación solamente. Y hay varias otras normas de menor nivel que sí existen en buena parte de los países, sobre todo en relación al derecho de acceso a la información, pero eso es, digamos que nada más una parte del derecho a la comunicación. Entonces, si desarrolláramos una acción ciudadana y también desde los medios por
abrir brecha para que este derecho a la comunicación sea vigente, podríamos cambiar estas prácticas limitantes de la libertad de expresión que solo aparece, como mencionaba, cual si fuese una prerrogativa exclusiva de los medios de información y de los periodistas de repente. Creo que esa es la percepción que la gente tiene también, ¿no? Aquí en Bolivia, por ejemplo, han habido algunas situaciones en los últimos años en que se ha puesto en tensión esta libertad de expresión. Los medios han salido a protestar, a defenderla, digamos, pero la gente no se ha preocupado por eso, ¿no? O sea, parece que es una cuestión de ellos, ¿no? De los medios, por lo tanto se les está asignando realmente la, entre comillas, propiedad sobre esa libertad y se llega a creer que los ciudadanos no tienen nada que ver con la discusión sobre estas libertades o sobre el derecho a la información y la comunicación en términos más amplios. Pero entonces hay que ir trabajando esta reflexión. La comunicación, como decíamos en el anterior bloque, es algo que se construye socioculturalmente, es algo que está situado históricamente y ha de necesitar de manera permanente una defensa de su espacio, porque vamos a tener privaciones que pueden surgir de cualquier lado. Por ejemplo, dentro de los propios medios, ¿cómo son las estructuras? ¿Sí? ¿Quién dice de qué se informa y cómo se informa? ¿Qué cosas nos muestra un noticiero de televisión de la realidad que está ocurriendo ahí fuera de nuestro mundo doméstico, ¿no? Porque hay procesos de selección y eso parece que a veces la gente no toma en cuenta también. Se le cree mucho, sobre todo a la televisión, porque nos muestra imágenes, ¿no? Se le cree mucho a los medios y se piensa que son efectivamente los ojos, los oídos y las voces de la ciudadanía. Y entonces hay que desarrollar un sentido crítico, pero en vinculación con esta promoción, esta exigibilidad que debiéramos lograr del derecho a la información y la comunicación. Sí, justo estaba pensando en eso, ¿verdad? En cómo la libertad de expresión tiene que entender o aglutinar o nos tiene que llevar a otros espacios de discusión, precisamente como en el campo de los derechos. El derecho a la comunicación y el derecho a la información, que es tan importante y muchas veces se cree que o se suele reducir también la idea del derecho a la comunicación y la información a recibir noticias, ¿no? Y me están informando. Pero siempre viene el otro punto, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto me están informando bien? ¿Cuál es la información que estoy recibiendo? ¿Cuál es el sesgo mediático que hay detrás de esta forma en que recibo la información? ¿No? Porque viene, normalmente que suele pasar, uno lo ve en algunos ámbitos, pues puede resultar que un medio nos informe, por ejemplo, sobre una manifestación social y dependiendo del fin de esta manifestación social, el medio podría hablarnos de esta manifestación como un acto democrático, como un acto ciudadano, legítimo, o nos podría hablar de la protesta como un acto vandálico, etcétera, dependiendo del interés que hay detrás de la protesta y lo que les interese a ellos, ¿no? Entonces, viene siempre esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacer frente a, eh, a este tema de la libertad o el derecho, más bien, a la información y a la comunicación? Sí, a ver, es una
cuestión compleja, ¿no? Pero que nos afecta, creo, en sentido amplio, a todas las sociedades en nuestra región. Habría que, por ejemplo, pensar con el ejemplo que tú dabas ahora de una manifestación, habría que pensar cuando uno es parte de un público mediático, sí, cuál es el punto de vista desde el cual nos está informando un medio. Incluso esto tiene que ver con la práctica rutinaria del periodismo, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, dónde se ubican los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos, dónde se ubican cuando está ocurriendo una manifestación para informar de ella. Yo he visto en muchos casos que los periodistas informan desde detrás de las fuerzas policiales. Entonces, desde ahí se tiene una perspectiva. Los manifestantes que se vienen hacia la policía pueden aparecer violentos aún sin serlo, ¿no? ¿Y qué pasa si nos vamos al otro lado, si nos ponemos detrás de los manifestantes? ¿Qué pasa si nos ponemos en uno de los costados? ¿Qué pasa si nos ponemos por encima, qué sé yo, viendo la manifestación desde un edificio, ¿no? Ahora se puede hacer eso, bueno, sin subirnos al edificio con drones, ¿no? Entonces, los puntos de vista cambian. Ese es un elemento que debiera tener en cuenta toda la gente cuando se enfrenta a una información, ¿no? A una noticia. Pero no solo eso determina cuál ha de ser la mirada que nos ofrecen los medios sobre lo que está pasando, sino que detrás de cada periodista, de cada medio, ha de haber una institución con unos propósitos, con unas estructuras de control interno, bueno, que igual han de permitir o no que se diga o no se diga ciertas cuestiones en materia de información. Si los medios son eh, un poder, yo creo que ese poder está radicado en su capacidad de hacernos ver la realidad. O sea, no es en su capacidad de influir sobre los políticos, de condicionar a sectores sociales o qué sé, sino de cómo nos muestran la realidad, ¿no? Porque es un poder de representación de la realidad. Y entonces, frente a ello, ¿qué nos queda? Eh, creo, algo que dije más o menos antes, eh, trabajar por desarrollar el sentido crítico. Tenemos que hacer educación crítica para los medios, ¿no? Tenemos que trabajar porque ese sentido crítico también se ha internalizado en los informadores, en los periodistas, y que se vaya creando condiciones pluralistas, democráticas para el desempeño de los medios informativos en el entorno exterior, pero también en el interior de esos medios. Y obviamente también necesitamos que haya medios que sean diferentes, que vayan contracorriente, que abran otros huecos, digamos, para mirar la realidad que nos muestran los medios predominantes en una sociedad. Entonces se trata de hacer un conjunto de acciones que nos permitan, bueno, mostrar cómo se hace la información mediática y cómo se la puede balancear, filtrar, evaluar y, bueno, tratar de llegar a verdades por comparación y por consensos, ¿no? Ujú. Ahora que dices eso, ¿verdad? Ya vamos a ir a otra pausa, pero hay un graffiti que se ha popularizado en muchas partes del mundo, eh, en muchos países, que me vino ahora a la mente, que es aquel que dice, nos mean y dicen que llueve, ¿no? Me vino así, fue como inmediato respecto a esto que estábamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a ir a otra pausa y ya volvemos a Praxis TV. Bienvenidas, bienvenidos a Praxis TV.
continuamos conversando con Eric Torrico Villanueva sobre el tema de los medios de comunicación. Y ahora sí, en este bloque, en este último bloque, venir a preguntarnos, ¿por qué pensar o por qué hablar entonces ante estos escenarios que hemos venido viendo? ¿Por qué pensar en que la idea de decolonizar la comunicación podría ser una salida o una posibilidad de disputa ante los escenarios que hemos venido viendo? Sí, creo que se puede empezar pensando en qué hace la comunicación. Yo creo que en términos así muy maniqueos, ¿no? Para que funcione didácticamente, la comunicación puede usarse para controlar y someter. Es una comunicación que solo hace transmisión, que impone, es un modelo autoritario, ¿no? En que el emisor, el que controla el medio, el que controla el discurso, es el que tiene la verdad y, bueno, los demás tienen que acatarla. O la comunicación puede, en el otro polo, servir para el entendimiento, para entender al otro, para que el otro nos entienda y por lo tanto para entendernos. Esta es una idea más dialógica, tiene que ver con la participación, tiene que ver con el derecho a la comunicación y corresponde a un modelo más democrático, por lo tanto, ¿no? El pluralismo es una clave en esta opción. Por eso es que hay que problematizar el concepto, como decíamos al inicio del programa, y al problematizar el concepto vamos a problematizar las teorías, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por comunicación? ¿Cómo hacemos esa comunicación? ¿O cómo hacen los otros la comunicación? ¿Cómo nosotros participamos en esos procesos? Y cómo todo eso se está traduciendo en un sistema de ideas que son las teorías comunicacionales. Las teorías comunicacionales han nacido hace más o menos 90 años y lo han hecho en una concepción que yo llamo occidental, ¿no? Porque responde a la circunstancia, a los intereses y al punto de vista de algunos pensadores que estaban situados o en los Estados Unidos de Norteamérica o en algunos países europeos, entre comillas, desarrollados, ¿no? Y esta concepción occidental de la comunicación lo que hace es definir a la comunicación como un instrumento de poder, o sea, para justamente lograr los propósitos del emisor, hace énfasis en la unilateralidad de los procesos, privilegia la comunicación que utiliza las mediaciones tecnológicas y tiene como fin fundamental la búsqueda de efectos en los receptores, ¿no? O sea, que los consumidores compren, que los votantes elijan la opción que se les ha presentado como mejor, o los feligreses, bueno, crean en una determinada doctrina. Se trata de, en ese sentido, controlar al otro, ¿no? Y desde el punto de vista decolonial, eso es lo que se tiene que subvertir, ¿no? ¿Qué es decolonizar la comunicación entonces? Es superar la colonialidad. ¿Qué es la colonialidad? Es un orden de subordinación y de subvaloración del otro que se ha establecido, se ha instalado en la subjetividad, en los imaginarios colectivos, en las instituciones, a partir de un momento histórico fundamental, que es la invasión europea a esta región, ¿no? Que hoy la podemos llamar Latinoamérica. Y esta
manera de controlar a la población se consolida en las etapas de la conquista y la colonización, ¿no? Pero, aunque algunos pensarían que esto ha de cambiar a partir de la independencia, no sucede ello, sino que esta colonialidad, que es una mentalidad entonces de sometimiento, digamos, se ha de mantener a lo largo de las vidas de las repúblicas y también está presente en el orden global, así en general. La, la invasión de lo que hoy es América Latina empieza como un acto también de incomunicación. Vienen los invasores e imponen su mirada, su lenguaje, sus normas, ¿sí? Sus objetivos, y los nativos de la región, entonces, no solo que no pueden efectivamente comunicarse con los recién llegados, ¿no? Porque están hablando en registros diferentes, sino que además van a resultar incomunicados forzosamente, es decir, privados de sus propias formas de comunicación y hasta privados de su humanidad. Ahí hemos tenido la serie de prácticas de trabajo forzoso, formas de esclavitud, la esclavitud negra, ¿no? Que ha tenido una tremenda presencia en la región. Y entonces todo esto va organizando una estructura social, económica, política, que condiciona hasta el presente un estado de colonialidad. ¿Mm? Y las teorías de la comunicación, por ejemplo, van a ser un reflejo de eso. Las teorías de la comunicación nos hablan de que la comunicación tiene que servirle al proyecto de modernización. Es un proyecto occidental capitalista, ¿no? Y el trabajo de los medios generalmente apunta a eso. Quizás incluso de manera inconsciente, ¿no? Los medios aspiran a extender este proyecto de modernización en el espacio y en el tiempo. Y por si fuera poco, bueno, la historia también, no solo las teorías de la comunicación, sino la historia de la comunicación, desconoce las otras formas de comunicación que existieron, que existen. Es más o menos lo que estábamos hablando antes, esta concentración en lo mediático oscurece la otra comunicación que es la interpersonal, la, la directa, la de grupo. Y eso mismo pasa en la historia de la comunicación que está escrita, ¿no? Todo parece haber empezado con la palabra escrita y con la imprenta y se echa barro sobre todas las otras formas de comunicación que, por ejemplo, están reflejadas en la música, en la danza, en la escultura, en la pintura, en la cerámica, bueno, y sobre todo en la comunicación oral en nuestra región. Entonces, la decolonización de la comunicación quiere ponerse al frente de estas acciones colonializantes que se siguen desplegando y no solo sobre el espacio específico que podría pensarse que es la comunicación académica, ¿no? Sino en general sobre la comunicación que en este caso sí podríamos llamar social, o sea, de la comunicación de toda la gente en su vida cotidiana. Eh, Ahora que mencionas esto, ¿es posible pensar, por ejemplo, la comunicación comunitaria, eh, el cine comunitario, la comunicación popular, como posibilidades para este pensar de colonizar la comunicación? Sí, ahí tenemos como semillas, ¿no? De esta nueva visión que se está desarrollando en América Latina sobre la comunicación. Ya en los años 70 se había trabajado en América Latina un análisis muy útil sobre las formas
de la comunicación popular, comunitaria, local, ciudadana también, ¿no? En las décadas siguientes, pero en muchos casos se ha estado reproduciendo la lógica del proyecto modernizador. Por ejemplo, solo se estaba buscando que haya medios alternativos, o sea, medios en los que las voces que no aparecen en los medios dominantes sí tengan cabida, pero sin poner en cuestión, al final de cuentas, la existencia y funcionamiento de los medios dominantes. O sea, se trataba de plantear una coexistencia, ¿no? Entre unos grandes medios y otros medios marginales, bueno, para que la gente que no ejerce la libertad de expresión en los sistemas institucionalizados, bueno, tenga su posibilidad ahí en un rincón, digamos, ¿no? Pero ahora se trata de cambiar eso, se trata de cambiar en general la estructura de, por ejemplo, los sistemas mediáticos, ¿no? Porque de lo contrario vamos a tener una repetición de lo mismo. Entonces, las formas de comunicación popular y comunitaria tienen que ser potenciadas, pero tienen que ser reconocidas en los ámbitos institucionalizados también, y estos ámbitos institucionalizados tienen que ser democratizados. Y es por eso que la demanda del derecho a la información y la comunicación tendría que convertirse en una causa colectiva, ¿no? No puede ser algo restringido para un grupo de profesionales ahí especializados, ¿no? Sino que tiene que ser algo que convoque a toda la gente, porque la comunicación nos involucra a todos y solo vamos a poder transformar estos sistemas restrictivos o mercantilizados o que desvirtúan la realidad de los hechos si tenemos una participación activa, pluralista, en los espacios que son tanto institucionalizados como en aquellos otros que podríamos llamar tradicionales, comunitarios, ¿no? O sea, hay que desarrollar una estrategia. Esto está como en proceso, ¿sí? De configuración. Hay que desarrollar una estrategia que nos permita aprovechar este momento en que tenemos unas brechas que se están abriendo porque hay una insurgencia democrática en la región y eso es lo que hay que explorar y explotar en su potencialidad. Sí, eh, esto que mencionas, ahora nos lleva a pensar, digamos, en cómo el derecho a la comunicación puede ser entendido, debería ser entendido como un aglutinador de muchos otros derechos. Y cómo pensar entonces de colonizar la comunicación como una herramienta para desmontar ciertas narrativas que se han construido o se han normalizado. Por ejemplo, el tema de las superioridades raciales, el tema de esas construcciones de superioridad e inferioridad en torno al género, y otro montón de elementos que están ahí, que son constitutivos de esta forma en que nos han enseñado y que se ha constituido el pensamiento occidental también. Que como la comunicación y cómo pensar esto de colonizar la comunicación es es una herramienta posible para también desmontar estos mitos y no entender la comunicación como un elemento aparte dentro de la sociedad, sino como un elemento central, neurálgico dentro de ella. Sí, concuerdo contigo en la visión sobre la decolonización como una posibilidad integral de enfrentar varios de los problemas, porque se tiene que decolonizar en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, necesitamos hacer una decolonización epistemológica que nos permita poder conocer la realidad social, histórica y en lo particular la comunicacional desde una mirada situada desde la circunstancia latinoamericana,
desde la historia vivida y sufrida en la región, que nos ha de dar otra perspectiva. Tenemos que cambiar los parámetros modernos del conocimiento, de la ciencia, porque no se ajustan a lo que nosotros somos, tenemos y podemos ser, ¿no? Otro nivel es el de la ontología, hay que decolonizar eso también. En lo que mencionaba antes, esta incomunicación colonial a que fuimos sometidos ha desontologizado a los nativos de la región y también ha desontologizado a la comunicación, le ha privado de esa relación humanizante, humanizadora, ¿no?, que tiene que caracterizarla, y la ha convertido en algo instrumental. En la actualidad pareciera que el ser de la comunicación está definido por la tecnología, no por los seres humanos. Entonces ese es otro nivel de la decolonización que hay que llevar adelante. Podríamos pensar en un nivel histórico también, ¿no? Debemos sabernos reconocer desde nuestro propio lugar, no creernos la historia como nos la contaron otros. Y eso pasa entonces por una renovación de fondo de lo que sabemos sobre nosotros mismos y respecto a cuáles pueden ser nuestras vías de actuación. La decolonización puede sí aprovechar de muy buena manera este concepto paraguas del derecho a la información y la comunicación, porque sí puede ser, además de aglutinador de derechos, como bien lo dices, un movilizador colectivo, ¿no? Y puede atravesar estructuralmente todos los espacios en que se desarrollan procesos de comunicación para revalorizar a la persona humana, revalorizar a los sectores que están subordinados, que están subalternizados, y revalorizar con ello valores, prácticas, formas culturales, modos de comunicación que están puestos en la periferia o simplemente son negados de cuajo. Y por eso yo pienso que la propuesta de decolonizar la comunicación es un camino válido, no solo para trabajar sobre este campo específico, sino que puede tener una incidencia social y política muy relevante. Sí, sí, Eric, esto es un tema importante. Se nos va el tiempo. Eh, Primero, quisiera agradecerte mucho por aceptar la invitación al programa. Y, y bien, extender una invitación para hacer un próximo programa para continuar conversando de esto. Me parece que es un tema muy importante, muy importante. Eh, Muchísimas gracias, Eric, por aceptar la invitación, por acompañarnos hoy. Y muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos miran. Hasta la próxima. Gracias, Eric. Gracias, Esteban, y gracias a tu audiencia también. Espero que tengamos una próxima oportunidad para seguir diciendo lo que necesitamos. Muchas gracias a todos y a todas. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima.